Como ayer no vimos Perashá, vamos a ver hoy Perashat Shavua, Perashat Toledot, año 5778. Dice el pasuk: Veimleu yamea laledet, vehine tomim bebitna. Llegó el momento de dar a luz y Rivka dio a luz 2 bebés, tomim, gemelos, tiumim. Si vemos bien Rivka, el problema principal que ella tiene antes de tener a los bebés es el safek, la duda de no saber cómo actuar y cómo reaccionar. Gracias. Ella dice, ve que hay mucha pelea entre los bebés, no entiende lo que pasa. Le dicen, de profecía, tienes 2 hijos, uno bueno y uno malo. Se queda tranquila. La persona muchas veces en la vida, una de las preocupaciones más grandes es cuando uno vive en una duda y no está claro dónde está, no está definido. Cuando hay una definición, aunque sea mala, por lo menos hay una definición. Es como el Hajam, el Rasha y el Tam. El Rasha es mejor que el Tam y She'eno Yodea Lishol. El Rasha, el malo, por lo menos sabemos que es malo. El Tam, que no está ni aquí ni allá, She'eno Yodea Lishol igual, no está ni aquí ni allá, es peor. Por eso dice que Rivka, cuando sabía que tenía uno bueno, uno malo, se quedó tranquila. Pero cuando sabía que tenía uno que un día es bueno, un día es malo, se preocupó. Se preocupó. Y eso es lo que pasa cuando ella va a dar a luz, ve que hay 2 bebés, está contenta. Cuando dice Veimleu Yamea, ¿por qué dice Veimleu Yamea? Porque los tuvo a los 9 meses completos. Rivka tuvo a los bebés 9 meses completos y eso que estaban peleando ahí adentro fuerte. Pero dice Tomim, no dice Teomim, como se tiene que decir. ¿Por qué Tomim falta una alef? Dice Jajamim, Haser, para decirte que no eran los 2 tzadikim. Cuando Tamar tenía 2, dice Teomim, porque eran 2 tzadikim, Peretz y Zerah. Pero Rivka, no, Tomim, uno bueno y uno malo. Ibn Ezra dice que puede escribirse también Haser Tomim. El Ramban dice que siempre cuando hay 2 bebés, una mujer que tiene 2 bebés tiene más patadas en la barriga. Cuando tiene un bebé, más tranquilo. O sea, si un bebé te da una patada al día, 2 bebés te dan 3 patadas al día. No 2. ¿Por qué? Por el hecho que hay 2, hay competencia. La competencia crea ese pataleo ahí en la barriga. Eso es lo que pasa cuando hay competencia. Cuando hay competencia es buena, siempre cuando se sabe patear para bien. Pero cuando patean para mal, entonces la competencia puede causar cosas delicadas. Por eso, Veimleu Yamea laledet, vehine tomim bebitna, dice Jajamim, Yamea, los días. Porque el embarazo es una cuestión de días y tenía sus días completos. Vehine, he aquí, tomim bebitna. Vayetze Rishon, salió el primero, Admoni. ¿Qué es Admoni? Rojo. Dice el pasuk, Kuló, rojo completo, que aderet sear, todo como si fuera una piel de pelos, como una vestimenta de pelos, todo peludo, como un mono. Vaikreu Shemo Aisab, ¿cómo le llamaron? Aisab. ¿Qué significa la palabra Aisab? Asui, hecho. Significa ya creció como hecho. Pero dice Jajamim que Aisab nació una creación muy rara. Tenía pelos en todo el cuerpo, hasta en la palma de la mano.
en la frente, en la nariz, todo lleno de pelos nació. Y tenía los ojos dentro de los pelos. Sí, una cosa extraña. Y todo de color rojo, pelirrojo, todo rojo así de pelos, una bola de pelos. Y dice el Zohar HaKadosh que tenía en la frente un dibujo de una culebra, Nahash, en la frente. A partir de ese momento, muchos reyes acostumbraron a poner un dibujo de una culebra en la frente. En Egipto había una costumbre, si ustedes pueden verlo en las pirámides de Egipto, los faraones ponían al rey, le ponían en la frente como un dibujo de una culebra así creciendo. ¿De dónde salió eso? De Esab. Para decir que él está, nosotros nos ponemos en la frente un tefilín. Ellos se ponen una culebra. ¿Qué diferencia hay entre la culebra y el tefilín? El tefilín representa que nosotros nos guiamos Beshem Hashem. La culebra significa el Satán. Ellos se guían por el Nahash y nosotros nos guiamos Beshem Hashem, nos ponemos el tefilín. Esa es la diferencia entre Jacob y Esab. ¿Quién lo llamó a Esab con el nombre de Esab? Dice el pasuk, Vaikreu, lo llamaron. No dice quién, todos, pareciera que lo llamaron solito. Pero cuando sale Jacob dice, Vaikra llamó Jacob. Y le llamó Jacob, una persona le llamó Jacob. A Esab, todo el mundo le llamó Esab. A Jacob, Vaikra llamó. Pero dicen los Hajamim, ¿quién es el que le llamó Jacob? A Kadosh Baruj Hu. Con profecía le dijo a Isaac, llámale Jacob al muchacho. Él no le iba a llamar Jacob, le dio una profecía que le llame Jacob. Fíjense bien, Vayetzea Rishon Admoni, salió todo rojo, Kuló Kader Tzear. ¿Por qué Hashem lo hizo de esa forma? Todo lleno de pelos y rojo, y con una hash. ¿Qué significa eso? ¿Por qué rojo, lleno de pelos? ¿Qué significan los pelos? Los pelos, ustedes van a ver, ¿tienen vida o no tienen vida los pelos? Sí. ¿Tienen qué? Vida. Sí, crece en el rabo. ¿El pelo de dónde crece? ¿De la conexión con la cabeza o de la punta? En una raíz. De la conexión. Fíjense que el pelo tiene algo muy interesante. El pelo tiene vida, porque crece y todo. Pero cuando tú lo cortas, ¿te duele? No. No duele. ¿Por qué no duele si lo cortan? No tiene nervio, no duele nada. Nada más si lo arranca te duele por la cabeza, no por el pelo. Pero si tú cortas el pelo, no duele nada. Es más, hasta le puedes cortar el pelo a uno muy suavecito, ni se da cuenta que le cortaste el pelo. Si se lo cortaste sin jalarlo, no siente absolutamente nada. A Esab salió todo lleno de pelo. ¿Qué representa eso? Dice Jajamim, el pelo de la persona, si ven en el Zohar HaKadosh, lo decimos en el Tashlich, todo lo que significa el pelo de la barba, el pelo de la cabeza, el pelo de los ojos que tenía Esab, representa todo como el Satán. ¿Por qué? Porque es el desecho del cuerpo, por eso él no siente, no le da lo mismo todo lo que salga y lo que crezca de su cabeza. Y está todo lleno de pelo a Esab. Y con ese Nahash y de color rojo, ¿cómo le sale a Jacob Avinu un hijo así? A nosotros no sale un hijo así. A Isaac, ¿cómo le sale un hijo así? Fíjate, a nosotros no nos sale ningún hijo así como a Esab. ¿Ustedes vieron hoy en día a alguien que le nació un hijo así, todo lleno de pelos? Sale en el libro de Guinness, lo ponen si sale uno así. No es una cosa normal, nadie le nace eso. ¿Por qué le sale ese hijo a Isaac? ¿Me quieres contestar o hacer otra pregunta sobre la pregunta? Una pregunta que tiene que ver con esto. A ver, dila. ¿Por qué Isaac y Jacob
reaccionaban, que preguntaban o se extrañaban por qué tuvieron un hijo así. Bueno, eso es lo que estoy viendo. Ellos lo tomaron como normal. ¿Por qué le toca a Rivka tener un hijo así? Dice Jajamim, la mayoría de los hijos que uno tiene se parecen a los hermanos de la madre. Rob banim domim leaheaem. Y viceversa. Muchos piensan que los hijos parecen al padre. No, se parecen más a la madre. Así dice Jajamim. Por eso dice Jajamim, cuando te casas con una mujer, revisa quiénes son sus hermanos. Porque tus hijos van a ser parecidos a ellos. Por midot, por cualidades, es verdad. Y entonces, ¿quién eran los hermanos de Rivka? Labán. Labán, ¿qué es Labán? Como siempre digo yo, todo negro menos su nombre. Era lo peor que hay. Entonces, el hijo de Rivka sale algo parecido a Labán, a Esab. Esab también era igual como Labán, tramposo, así, persona mala. ¿Y qué? Pero como si Rivka era tan tzadeke, tan kedoshá, tan buena, tan así, ¿cómo le sale un hijo así? Dice el Zohar HaKadosh, Rivka tuvo una pelea muy fuerte con el Satán. Muy fuerte. Ella vino a reparar el pecado de Havá Imenu, Rivka. ¿Por qué Rivka vino a reparar eso? Si nosotros nos damos cuenta, Rivka, ella tuvo todo el incidente, cómo encontró a Eliezer con los camellos. El camello es el animal que era Nahash antes que hizo pecar ¿a quién? A Havá, era un camello grande. Después que Hashem le cortó las patas, se convirtió en un Nahash. Y Rivka le da de tomar agua ¿a quién? A los camellos. Y después dice el pasuk, va y se montó encima del camello. Ella logró dominar al camello y arreglar lo que hizo Havá. Por eso, en vez de ella darle de comer a Adama Rishon, el fruto malo, ella le da de comer a Jacob, que es Shufre de Adama Rishon, que es la imagen de Adama Rishon, kasher, y lo resuelve, lo arregla. Rivka viene para reparar el het de Adama Rishon. Ella tiene una misión muy fuerte en el mundo. ¿Cuál es la prueba que le sale? Que le sale un hijo del otro lado. Le sale a ella que viene a reparar a Adama Rishon, le sale un hijo del Nahash. Sabemos lo que dice Jajamim, que el Nahash se juntó con Havá. Y cuando se juntó con Havá, salió Caín. Esa cuestión de que se juntó con Havá, ella vino a repararlo. ¿Cómo? Le salió un hijo como Esab. Y con todo y eso, ella mantuvo su camino, no se desvió, levantó a Jacob, apoyó a Jacob sobre Esab. ¿Y quién es el que trajo la verajot al pueblo de Israel? Rivka. Porque ella se la supo sacar a Yitzhak a través de Jacob, que era el representante Shufre de Adama Rishon. Porque la fuerza de Jacob es Adama Rishon y ella vino a reparar ese het de darle de comer así y le dio de comer bien. Por eso Rivka ohevet et Jacob. Rivka estaba pendiente de Jacob y fue la que supo captar quién era Esab y cómo era Esab y todo eso. Y Esab es el Nahash. El Nahash engaña a todo el mundo. ¿Hasta a quién engaña? A Yitzhak. Engaña a todos. Nadie se salva del Nahash. Y hasta nosotros nos puede engañar. Hay veces el Nahash viene disfrazado dentro de la sinagoga. No siempre fuera de la sinagoga. El Nahash viene disfrazado, por todos lados se mete. Y uno tiene que saber identificarlo. Este Nahash, ten cuidado. Rivka supo identificarlo y se salvó. Pero Yitzhak, incluso Yitzhak Avinu, que era tan grande, ¿por qué Rivka lo supo identificarlo? Porque lo conoció de su casa. Vio a Labán, vio lo que era, supo identificar y pudo salvar. Por eso dice, Esab salió, era el nisayón de Rivka, de tener a una Esab en la casa, criar a una Esab, darle de comer a una Esab, darle todo a una Esab,
para que después se corrija y se convierta en lo que pudo sacar de esa misma casa a un Jacob Avinu. A Esav no lo pudo cambiar, pero pudo criar en esa misma casa a un Jacob Avinu y lo sacó adelante y lo apoyó y le dio la verajá y pudo que Yitzhak le diera la verajá a Jacob. Por eso es la importancia de este Nisayón que les mandó Hashem a Yitzhak Avinu con este hijo Admoní, todo rojo. ¿Y por qué rojo se llama Admoní? Viene de la palabra Adom. Adom es rojo. ¿Y qué tiene que ver el rojo? El color rojo representa siempre a esa parte. ¿Ustedes vieron la bandera de Rusia o no? ¿De qué color es la bandera de Rusia? Roja. ¿Por qué roja? ¿Qué tiene que ver con rojo? Comunismo. ¿Qué es el comunismo? Esav. La misma idea de Esav. Los dos van por el mismo camino. ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren todo para ellos. Todo para ellos y todos son abadim de ellos. Así era Esav. Él quería todo para él. Quería las cosas, las abonot y las mitzvot también. Y las verajot también y todo quería para él. Y hacía Esav Admoní. ¿Qué representa el color rojo? La guerra, la sangre, la agresividad, la cosa así. Y entonces por eso Yitzhak ohev a Esav. ¿Por qué? Yitzhak es Geburah. Cuando Yitzhak es Geburah, representa la Geburah, tiene como un lazo con Esav automático, natural. Y Yitzhak cree que pueden caminar a Esav y sacar de él algo bueno. Y ahí viene lo que viene a Esav que engaña. ¿Y quién se da cuenta? Rivka. Rivka, que es todo Hasadim. Y toda así ella se da cuenta que Esav es fuerte, es rojo, pero no es el rojo bueno. No es Dam Milá, no es la sangre de Brit Milá, es Dam Shahitá. Esa es una sangre negativa. ¿Y eso quién lo dio cuenta? Rivka. Por eso este Admoní, Kuló Kaderet Sear desde nacido, como dice Jajamim, lo dije el otro día, no le hicieron Brit Milá a Esav. No se le hizo nunca Brit Milá. Porque hasta los 13 años estaba rojo. Cuando el papá decidió que hay que hacer el Brit Milá, él dijo, no quiero hacer Brit Milá, me da miedo. Y así se quedó Arel Kol Yemei Hayab, Esav. A Filu Ishmael se le hizo Brit Milá. A Esav no se le hizo Brit Milá. Y hasta ahora los descendientes de Esav son así. Ellos se tratan de acercar más a Am Israel que Ishmael. Se tratan de parecer más a Am Israel, de ser buenos con Am Israel, pero Sakaná. ¿Por qué Sakaná? Porque el peligro de Esav es mayor que el de Ishmael. El peligro de Esav, el Eliezer de Esav, la forma de atacar de Esav es Nahash. Él viene así dando vueltas, no va de frente. Y cuando viene dando vueltas, uno no sabe por dónde lo agarra. Por eso es el peligro de Esav. Ve'aharejen, dice el pasuk, yatza ahiv, salió su hermano. ¿Qué significa salió su hermano? Es obvio que salió su hermano. Si está saliendo del mismo vientre, ¿no es su hermano? Ve'aharejen yatza ahiv, salió su hermano, porque salieron como hermanos, agarrados uno del otro. Ve'yadó hezet be'akeva Esav, agarrando el talón de Esav. Salieron como juntitos, como hermanos, como amigos. Porque esa es la forma de funcionar de ellos, hacerse parecer como amigos. Ve'itzhak ben shishim shana beledetotam. Yitzhak tiene 60 años cuando le nacen sus hijos. ¿Y qué pone importancia al pasuk? ¿Cuántos años tenía Yitzhak cuando nacieron? Bueno, para saber la historia, está bien. Pero sabemos que los pesukim, todo tiene una aplicación. ¿Qué importa si tenía 60, 70 o 50? ¿Qué nos viene a decir eso que Yitzhak tenía 60 años cuando ellos nacieron? ¿Qué quiere? Pero él no tenía antes hijos. Eso es lo que dije. La primera explicación es algo técnico para tener las edades. Para mostrar que ya era un hombre con experiencia. ¿Y qué?
¿Qué cambia? 20 años después que se casó. ¿Quién? 20 años después que se casó. Sí, que fue 20 años después que se casó, que le esperó 10 años, que puede quedar embarazada, después esperó otros 10 años y tuvo. Pero hay una explicación que representa para la persona los 60 años. Los 70. 60. No 70, 60. ¿Qué representa los 60 años? Experiencia. Hasta los 60 años, Bar Minalo Alenu, uno puede tener caret. Si pasó los 60 años, significa no hay caret. Ya Yitzhak sabía, si no hay caret, que estos hijos de él, Esaú y Yitzhak y Jacob, van a ser sus hijos, que de ahí va a salir el pueblo de Israel. Si lo hubiera tenido antes, no puedes saber si lo Alenu tiene algún decreto o algo, puede pasarles algo. Cuando tenía 60 años, sabía que no tiene caret, y quiere decir que estos hijos sabía que tiene que invertir en ellos. Y por eso viene el próximo pasuk, Vaigdelu hanearim. Isaac los crió en yeshiva a los dos. Y los dos estaban en la misma clase, en la misma silla, en la misma mesa, con la misma Gemara. Uno era Jacob y el otro era Esaú. En la misma pupitre. ¿Aquí dice pupitre o no? En el mismo libro, con la misma silla, el mismo, todo igualito, porque eran gemelos. Todos los criaron igualito, igualito, igualito. Uno salió a Esaú y uno salió a Ismael, imagínate tú. Jacob. Y hasta los 13 años, dice Jajamim, hasta los 13 años no se veía una diferencia. Parecían los dos igualitos, todo igualito, todo parecido, todo igualito. La física no, y eso es lo importante. Lo físico no, pero la mente, el estudio, la Gemara, la Mishnah, todo estudiando igualito, la misma punta, sacaba 10 puntos, 10 puntos. Todo igualito. Pero antes de eso, dice que Yitzhak le agarró el talón y Jacob le agarró el talón a Esaú. ¿Por qué Jacob le agarra el talón y no otra parte del cuerpo? ¿Por qué lo agarra el talón? Aparentemente porque eso es lo último que termina de salir. Si sale de la cabeza, el talón es al final, lo agarró de lo más abajo que hay. Pero todo en la Torá tiene su explicación. ¿Por qué Jacob la agarra del talón y no la agarra del pie, no la agarra de otro lado? Sabemos lo que representa el talón en lo que dice Jajamim. El talón es al final, el final del cuerpo. El talón es Sofa Yamim, dice el Keli Yakar, para decirte que Esaú va a dominar en el mundo muchos años. Pero al final, cuando llega el talón, lo va a agarrar Jacob. Y ahí, Ubau, como dice el pasuk, Kila Hashem Melucha, Umoshel Bagoim, como dice el pasuk, Ve'alu Mosheim Be'ar Zion, Lishpot, et Har Esaú. El futuro de los días va a agarrar Jacob y va a dominar a Esaú. Por eso es el talón, como explicando que al final de la vida de Jacob, del mundo, va a poder agarrar Jacob a Ismael, lo va a poder, a Esaú, y lo va a poder dominar. Pero hay otra explicación de lo que significa el talón que agarra Jacob. Dice Jajamim, Jacob agarra el talón, hay que, también dice la Perashá, hay que tishmeun, son las mitzvot she'adam dash be'akebav, las cosas que uno pisa con su talón. La persona piensa que muchas cosas él pisó, él acabó. Esaú pensó que él pisó a Jacob, ya, lo acabó. Y esas cosas que uno piensa que pisa, muchas veces son las cosas que al final en la vida se levantan de nuevo y hacen lo que hacen. Cuando la persona pisa algo, él piensa, yo lo acabé, lo pisé. Tiene que saber que eso de pisar, uno nunca puede saber en este mundo cuál es el fin de las cosas y cómo saben las cosas. Por eso Dafka a Jacob, que Esaú pensó que lo pisó, que lo acabó, él fue al final que se quedó con todo, que le agarró las verajot a Yitzhak, que hizo todo lo que hizo. Por eso
Jacob lo agarró a Esaú por el talón, diciéndole, por ahí yo te voy a agarrar, por esa parte que tú me pisaste. Y en verdad, esa es la función del Nahash. Dice el pasuk, Esaú representa Nahash, dice el pasuk en Bereshit, el hombre pisa al Nahash con el pie. Y el Nahash, ¿por dónde agarra a la persona? Por el talón. El Nahash pisa a la persona en el talón de la persona. Ese es su lugar preferido para agarrarlo. Por eso dice, como dice el pasuk, Atate shufenu rosh, tú lo vas a pisar en la cabeza y él te va a pisar en el talón. Y Jacob, ¿dónde agarra el Nahash? Por el mismo talón. Dice, yo tengo agarrado el talón, no me vas a poder picar el talón porque lo tengo agarrado, lo controlé. Y por ahí Esaú controla, Jacob controla a Esaú. Pero ¿por qué Hashem llama a Jacob por un acto así de agarrar el talón? Tú puedes nombrar a la persona por cosas tan bonitas que él tiene. Jacob, ustedes saben que era el hombre más guapo del mundo en su época. ¿Sabían eso o no? ¿No lo sabían? ¿Tú sabías eso, Abraham? No lo sabías. Jacob era tan bonito, tan guapo era, que dice Jajamim que su cara parecía como un sol. Alumbraba. Y era lo más parecido que hubo en la historia a Adam Rishon, al primer hombre creado. Y el primer hombre creado fue el hombre más bonito que existió en el mundo. ¿Por qué? No había otro. Porque no había otro. No porque no había otro, Dios lo hizo. porque estaba hecho por la mano de Dios. ¿Puedo ver algo más bonito que eso? Eso es lo más bonito que hay. El primer hombre fue lo más bello que hubo en la historia de la humanidad. Y Jacob Avinu era lo más parecido que existió a Adam Rishon. Dice, así dice la llamará. Por eso, Jacob era un hombre tan bonito, era un hombre tan completo, tan especial, podían llamarlo a nombre de su belleza, a nombre de su jochma. Era el hombre más sabio de su época, el hombre más estudioso de su época, el hombre más inteligente de su época. Y todo eso importancia, ¿de qué lo llamaron? Porque agarró el talón de Esaú. Eso es todo su nombre, Jacob. ¿No consiguieron un nombre más bonito? Es verdad que más adelante en su vida le cambiaron el nombre y le agregaron Israel, que es un nombre bonito, Kisarita, y Melohim, Vimarashim, Batujal. Pero de nacimiento no lo llaman Israel, lo llaman talón. Es bonito que llamen a una persona talón. Le agregaron la yud por lo menos. ¿Quién? Le agregaron la yud por lo menos. La Yud, Jacob, pero no es un nombre bonito de Cabot, talón. Aquí alguien llamó a su hijo talón, zapato. Hay un nombre zapato, ¿no? Zapatero. Pero Jacob le llama a su hijo talón. Talón no es un nombre Cabot, llámelo cabeza, llámalo ojos, llámalo un nombre de Cabot. Corazón, muy bien. ¿Qué nombre nombra talón? Es que la fuerza de Jacob fue esa de ¿qué? De agarrar el talón. El talón era el lugar más peligroso, porque ahí estaba el Nahash picando el talón. Y él pudo proteger ese talón, que no lo agarran ahí. Al proteger el talón, tuvo el zehut de ¿qué? De decirte el secreto. Y Jacob era que pudo dominar lo que pasó con el Nahash, lo que pasó con Adam Rishon, y no cayó en lo mismo. Por eso él pudo lograr hacer quien era Jacob. Por eso viene la yud del nombre de Hashem antes de Akeb, que es el talón, para decir que el nombre de Hashem sobre él, y pudo controlar esta situación. Ahora dice, Vaigdelu Neharim, los dios crecieron, y entonces mientras eran niños, como dije, eran iguales. Si se recuerdan ustedes, Ismael, cuando creció con Isaac, ¿qué pasó? Abraham tuvo que quitar a Ismael de la casa. ¿Por qué lo quitó de la casa? Por orden de la esposa. Orden de la esposa, es verdad. Pero ¿qué hizo que orden de la esposa? Mala influencia. Él estaba haciendo problemas, haciendo líos. Eso no pasa con Esaú y Jacob. Ahí aparentemente crecen bien. Rivka no le dice nunca a Jacob, a Isaac saca a Esaú de la casa. Nada, crecen juntos. Uno, ¿por qué?
También era su hijo, pero ellas estamos hablando de la Imahot. Ellas estaban muy pendientes. No, pero tiene razón, Ismael no es lo mismo. Ismael no es lo mismo. No es Esab, hijo de verdad. pero no por eso. Aunque fuera hijo de verdad, Sara lo hubiera sacado si se hubiera portado Hacía mal. su locura afuera. Muy bien. Él hacía su locura afuera y se disfrazaba. Esa es la diferencia entre Esab y Ismael. Ismael te lo dice en la cara, yo te quiero agarrar y tirar al mar. No te come cuentos, te dice yo te voy a tirar al mar. Esab no te va a decir que te va a querer tirar al mar, te va a decir que te quiere abrazar, pero te abraza como te abraza un oso. ¿Viste una vez cómo abraza un oso o no? ¿Nunca viste el abrazo del oso? El oso cuando quiere matar a alguien, ¿cómo lo mata? Lo abraza. Lo abraza fuerte, pero un abrazo, parece que te quiere mucho y la piel del oso es muy suavecita, así, con mucho, parece como una peluche, parece como un peluche. Te abraza así, suavecito como un peluche y de repente uno se siente ahí hasta que lo estrangula a la persona. Esa es Esab. Esab dice a Jajamim, él no parecía que quería matar a Jacob, todo parecía bonito. Vaigdelú a Neharim, en la misma silla con Jacob, estudiando Torah, todo, y todo lo hacía por fuera. Por eso dice Jajamim, Vaía Esab, Ish Yodeh Atzaid, Ish Sadeh. Todo el día estaba en el campo. ¿Qué hacía en el campo? Nadie sabe. Ahí cazando animales, cosas. Venía a la casa, todo tzaddik, con tefilín, con todo como si fuera un tzaddik. Ve Jacob, pero Jacob, Ishtam, un hombre inocente, Yoshev Ohalim, un hombre completo, sentado en las carpas, estudiando de estudio y no se ocupa de nada. Dice el Midrash, ¿qué significa Jacob Ishtam? Una vez, Rivka necesitaba comprar unas frutas. Y como Esab está todo el día en el campo, ¿a quién le pidió el favor? Esab está en el campo, no lo ve. ¿A quién le pidió? A Jacob, que está en la casa. Lo engañaron a Jacob y le vendieron la mitad del peso y le cobraron el dinero. Le puso un peso así falso y Jacob inocentemente llegó a la casa, mamá, aquí está. Dice el Midrash, lo engañaban porque no entendía, no sabía cómo se manejaba en la calle. No tenía malicia, era muy noble, muy así, no sabía, lo engañaban facilito. Pero por otro lado vemos que cuando él tuvo que enfrentar a Labán, era muy inteligente. Sabía poner los palos, poner las cosas. Y entonces, ¿cómo era esto? Dice Jajamim, Jacob no utilizaba su astucia, su inteligencia, donde no tenía que utilizarla. Cuando la tenía que utilizar, la usa. Uno puede ser muy inteligente, pero tiene que saber para qué usar la inteligencia. Porque a veces es mejor no usar la inteligencia. Él entendió que para 1 kilo de manzana, mejor no usar la inteligencia. Pero donde había que usarla, la usó. Por eso no era tonto, era un hombre completo, un hombre especial. Dice Jajamim, Vaí Esab, Ish Yodeh Atzaid, un hombre que sabe cazar. ¿Cazar qué? Dicen, sabe cazar y engañar. ¿Qué significa cómo se caza un animal? La mayoría de las formas de cazar los animales es engañándolos. ¿Cómo se pesca? La carnada. ¿Qué es la carnada? Engañando al pez misquén. Le dicen al pez, te voy a dar de comer, agarra, comer, come. Cuando va a comer, ¡pum!, lo agarró. ¿Cómo se agarra un venado? O con flechas, o como con esta forma también. Le ponen una comida y hay una trampa. Se mete a comer la comida y cae la trampa y se encierra. ¿Eso qué significa? Tzaid, cazar. Con trampa se caza. Dice la Esab, usaba la trampa no nada más para cazar animales, también para cazar personas. Cazaba mujeres, cazaba a su papá, lo engañaba a su papá y engañaba a todo el mundo. Se hacía pasar por un hombre bueno y hacía todo este tipo de cosas. Venía al papá y le hacía preguntas. ¿Qué le hacía preguntas al papá? ¿Cómo se saca el diezmo de la sal? ¿Qué sal? No hay que sacar diezmo a la sal, nada más a las frutas.
lo hacía engañándolo, para demostrando, mira, este ya sacó el diezmo de todo, lo único que le falta, la sal. ¿Entendieron cómo es? Viene como para demostrar que él es un tzaddik gamur. Entonces, como uno viene a preguntar al rabino, mira, rabino, ¿cómo se hace cuando alguien tiene un interés que ganó del banco? ¿Cómo se saca el diezmo? ¿Qué piensa el rabino? Que de su fábrica, de su negocio, por supuesto que sacó ya todo el diezmo, y lo que le quedó por sacar, ese interés chiquito que ganó en el banco que quiere sacar también va a hacer. Así pasó con Esab. Él engaña de esa forma. Isadé, un hombre de campo, un hombre que se la pasaba viviendo en el campo, viviendo afuera. Y Jacob, todo lo contrario. Ishtam Yoshevo Alim, dice Jajamim, Vaigdelu a Neharim, crecieron. ¿A qué edad uno crece? 13 años. Hasta los 13 años eran iguales. A los 13 años, Bar Mitzvah, salió a Esab al campo. Ya paró de estudiar, se fue al campo. Y seguía engañando al papá. Y en ese mismo día que cumplió Bar Mitzvah, hizo 3 abonot a Esab. ¿Qué abonot hizo? Abodá Zará, idolatría. Secuestró una muchacha que estaba comprometida y hizo un pecado con ella y la mató. Abodá Zará, Gilui Arayot, Shfichut Damim. ¿Cuántos años tenía? 13 años. Y después vino a la casa, estoy cansado, Jacob, dame de comer. Eso es lo que viene más adelante. Pero ese mismo día de Bar Mitzvah ya hizo esas 3 cosas. Dice Jajamim, ¿qué hizo Hashem a Abraham Avinu? Lo quitó del mundo. 5 años antes de lo que le tocaba vivir. ¿Cuántos años vivió Abraham Avinu? 175. ¿Cuánto tenía que vivir? 180. ¿Y por qué le quitó 5 años de vida? Para que no vea eso de su nieto. No lo podía aguantar. Dice Jajamim, mejor quitarle años de vida con tal que no vea eso. No, porque él, justo el día que cumple 13 años Esab, Abraham Avinu fallece. El día del cumpleaños fallece Abraham Avinu. ¿Para qué Hashem lo quitó del mundo? Para que no viera eso. Isaac, Hashem lo hizo ciego para que no viera eso también. Pero Rivka no le comentaba nada de esto, nunca. Dice Jajamim, a Kadosh Baruj Hu, hay veces, cada cosa que pasa, cada persona que tiene un problema, Hashem te mide cuánto sufrimiento uno tiene que sufrir. Abraham no se merecía pasar ese sufrimiento. No se lo merecía. Por eso, ¿qué hizo Hashem? Se lo sacó. Yo entiendo, pero Rivka no le comentaba a Jacob nunca nada de esto. ¿A Jacob o a Isaac te refieres? A Isaac. Esa es la famosa pregunta, más adelante la vamos a ver. ¿Por qué Rivka nunca le dijo nada a Isaac? Era su esposa. Parece ser que ella quería que Jacob Isaac siga por ese camino, a ver si lo logra salvar o alguna cosa. Hay veces, cuando un padre no se entera de algo, todavía tiene como confianza en su hijo, quizás puede salvarle algo. Hace poquito yo agarré un padre que tiene un hijo Benoní. ¿Cómo se dice Benoní en español? Regular, para no decir otra cosa. Para no decir otra cosa yo digo regular. Entonces le pregunté al papá, ¿cómo se está portando tu hijo? ¿Qué me dijo? No, me dijo, mi hijo está tzaddik, está muy bien. Él ha mejorado, cambiado, todo. Yo sé que no es verdad. ¿Pero qué le dije? Muy bien. ¿Por qué muy bien? Por lo menos si el papá lo ve bien, tiene chance que salga adelante, porque tiene como un voto, alguien confía en él, alguien tiene un voto de confianza. Pero si el papá dice, mi hijo no sirve para nada, la mamá dice, el hijo no sirve para nada, entonces ¿qué va a pensar el hijo? Que no sirve para nada. Si no sirve para nada, ¿qué va a hacer? Nada. Por eso, por lo menos, alguien confía en él, es bueno. Por eso Rivka dejó a Isaac que por lo menos lo acercara, le diga, por lo menos a ver si hay chance que lo salve. Para que tú sepas, un padre o una madre nunca quiere que sus hijos se pierden. Siempre quiere dar una posibilidad de salvar a los hijos. Pero si Isaac hubiera sabido, hubiera rezado por su hijo. No supo, no lo hizo. No se puede rezar por una persona así, eso depende de uno.
puede pedirle. Una vez un señor, Puede pedir ayuda. una vez un señor vino para pedir una verajá que quiere parar de fumar. Que le hagan una verajá que pare de fumar. ¿Qué le contestó el rabino? No existe. ¿Cómo no existe? Depende de ti. Hay cosas que tú tienes que dar el paso, no es verajá. Tú tienes que poner de tu parte y hacerlo. Igual aquí, dale una verajá, él tiene que poner su parte. Es un decir, ayudarlo, pues. Ayudarlo, esa era su forma de ayuda. La forma de ayuda de Rivka era, Rivka sabía sus desastres y le llamaba la atención. Y Itzhak, la forma de ayudarlo era como, ven para estudiar conmigo, ven no sé qué, como que confiaba en él y quería darle esa oportunidad. Mira cómo salió lo que salió, Veigdelú Ne'arim, crecieron los muchachos. Dice Jajamim, muchas veces es así, que hay como una raíz chiquita, una inclinación chiquita en el joven, que esa es la educación. La educación es todo cosas pequeñeces. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tan estricto? Déjalo, es un niño, déjalo. Sí, es un niño, pero cuando es niño, esas cosas chiquititas son las que hacen la diferencia cuando es grande. Es como un árbol. Cuando tú ves aquí a veces hay en la calle unos árboles torcidos. ¿Has visto un árbol torcido o no? Torcido así, todo torcido. Grandote. ¿Tú lo puedes poner recto? No. Si lo pones recto o se rompe o no funciona. ¿Qué pasa cuando era una plantita chiquita? Era una plantita chiquita que estaba dobladita así porque alguien la empujó un poquito. Y cuando alguien pasa, es una plantita, déjala ahí. La dejaron así a esa plantita, creció, se convirtió en un árbol todo torcido. ¿Por qué? Porque cuando era chiquita, nadie se preocupó de hacer este movimiento así. En una mano así, lo arreglaba. En un segundo lo arreglaba. Nadie le importó. Decían que era chiquita, que no pasaba nada. Así es también la educación. Cuando el muchacho es chiquito, cosas que parecen tontas, vanidades, está jugando con una maquinita, importa, déjalo, eso no es nada, es un bebé, no entiende nada. Lamentablemente, nosotros nos criamos de una forma pensando que cuando uno es chiquito, no importa lo que haga, déjalo hacer lo que sea, es un niño, es un bebé, y no es así. Esas cosas influyen sobre el niño cuando crece, cositas chiquitas, conductas, enseñanzas que uno hace. Como yo siempre les cuento el famoso mashal. ¿Qué mashal les cuento? Que un papá llevó a su hijo a Miami. Hay en Miami un parque de diversión muy grande. Llevó a su hijo al parque de diversión y en el parque de diversión dice que cada maquinita cuesta algo para entrar. Entonces le dice al niño, si tienes menos flaquito y bajito. Le dijo el papá, aunque tenía 12 años recién cumplidos. Le dice el papá, dile que tienes 11 años. Le dijo 11 años, ¿cuánto pagó? $5. ¿Cuánto se ganó? ¿Cuánto se ahorró? $5. Dice, la educación de su hijo vale $5. Zeu. Le educaste a tu hijo, mentir, engañar, robar, $5. No nos damos cuenta, pensamos, es una tontería, son niños, no sé qué. Cosas así como uno habla en la mesa, uno cree, yo hablo en la mesa, estaba riendo, dije algo, me burlé de este, me burlé del otro. Esas burlas, esa forma de hablar en la mesa, los niños escuchan. Y es una plantita así chiquita. Él escuchó eso en la casa, vio eso en la casa, él aprendió eso, él va a crecer así, en su casa va a burlarse de la gente. En vez de enseñarle a hablar cosas positivas, hablar bien, dar un mensaje a sus hijos positivo, darles una cosa, ¿qué le enseñó? Ser así. Cosas así que uno parece que son tontas y es el futuro de la vida nuestra. Por eso dice Jajamim, estas cosas son tan importantes en la educación. Cuando tú lo ves en la misma pupitre, tenía Brit Milá, no tenía eso, esa conducta que tenía, esa cosita chiquita que tenía. Creció de repente, Bar Mitzvah, se fue para otro lado completamente, lo perdimos completamente. Vayehab Itzhak et Esav Kitzait befiv. Este pasuk es muy difícil. Quería Itzhak a Esav, ¿por qué? Porque le traía comida. Pero ya dijimos que Tzait es la lengua también. De Rivka ohevet et Yaakov. Y Rivka ama a Jacob.
Dice, fíjense, en Yitzhak dice Vayehav, en Rivka dice Ohevet. ¿Qué significa Vayehav? Se hizo querer. Significa que Yitzhak no lo quería a Esaú naturalmente. Se presionó para hacerlo. ¿Para qué? Kitzait befiv. Porque quería salvarlo de ese tzait que tenía en su mano. A veces un padre, por amor a su hijo, trata de acercarlo, aunque esté en malos caminos, aunque esté equivocado. Es un padre, es su hijo. Quiere salvarlo, busca cómo ayudarle, cómo salvarle, cómo mejorarlo. Vayehav se hizo, se esforzó por quererlo. Esa es una explicación. No, pero sonaría que Isaac estaba como muy naif de pensar que, porque no era un tipo, no era un muchacho mal, era demasiado mal. Entonces no puedes pensar que vas a arreglar eso. Acuérdate que Isaac era ciego, tenía en ese momento 73 años y estaba todo el día metido en su casa. No había internet, no había televisión, no había radio, no se enteraba las barbaridades que hizo Esaú. Ahora, seguro que la pregunta obvia es cómo no se dio cuenta que tantas cosas hizo, y más adelante vamos a ver que hasta hacía idolatría en su casa. Llegó hasta eso a hacer. Y Isaac no se da cuenta. Como expliqué antes un poquito, por donde viene Isaac y donde viene Esaú, que Isaac es su forma de ver, es ver las cosas así. Y Esaú venía, Isaac era muy estricto, muy fuerte. Y Esaú era un hombre también del mismo carácter de Isaac, pero usó ese carácter para el mal, para inclinaciones negativas. Y pudo, Kitzait befiv, como dice Jajamim, engañaba a todo el mundo. Se hacía pasar por un tzaddik. Dice Jajamim, en el futuro de los días, están sentados todos los tzaddikim, y viene Esaú y se sienta entre Abraham, Isaac y Jacob. Viene Esaú y se mete ahí. Se sienta ahí con todos los tzaddikim en el Gan Eden. Y nadie lo saca. Entra Kadosh Baruj Hu y lo agarra a Esaú y lo saca fuera. ¿Qué significa ese midrash? Significa que Esaú era tan tramposo, tan hábil, que ni los tzaddikim, ninguno lo podía sacar. Parecía como tzaddik como todos. El único que sabe los pensamientos y los corazones y conoce y descubrió quién era Esaú, Akadosh Baruj Hu bichvodou atzmo, para enseñarnos cómo era el funcionamiento de Esaú y cómo sabía engañar, como dice el Ibn Ezra, Le'olam malé mirmot. Era todo lleno de pensamiento de Esaú, y así es como hacía todo este tipo de cosas. Dice Jajamim, Verrivka ohevet et Jacob. Lo quería Jacob desde siempre, desde el principio. Y Rivka quería a Jacob porque sabía la neshama de lo que era Jacob y quería sacar de él lo mejor, lo quería sacar de él. Especialmente que Rivka conocía las trampas de su casa. Vio a Labán, vio todo cómo funcionaba Labán, conocía, tenía mucha experiencia en eso y podía identificar que Esaú viene de la misma funcionamiento, del mismo sistema de Labán. Dice Jonathan Ben Uziel que Esaú era un hombre muy hábil para matar y hacer todo eso, y pudo matar ¿a quién? A Nimrod. Pudo matar a Nimrod. Y Nimrod en esa época era el hombre más fuerte del mundo. Y Esaú lo pudo conquistar y matar y quitarle sus fortunas. La ropa y todo lo que tenía Nimrod. Y no nada más a Nimrod, también a Hanoch. Y pudo lograr hacer una persona muy fuerte. Y aparentemente al matar a Nimrod, ¿qué argumentaba él? Como Nimrod no cree en Dios, yo lo maté. Como una guerra religiosa. Tzaddik ahora él es tzaddik, se preocupa por la creencia en Hashem. Y en verdad, ¿qué quería él? La fortuna, el poder, lo que era Nimrod. Y de esa forma también, todo era un engaño, todo era una forma de engañar. Y así engañó a Rivka, a Isaac y a todo el mundo. Pero Rivka
Ohevet et Jacob. Y fíjense, nunca dice el pasuk que Rivka odia a Esav. No. Ohevet et Jacob. Se enfoca en Jacob y no dice que al otro lo odia. Porque incluso con ella, él se portaba muy bien. Y en la persona que más confiaba en su vida era en Rivka, más que en el papá y en todos. Él sabía que su madre Rivka era lo más sagrado que hay. Y confiaba en ella, le daba todo lo que tenía. Y con todo y eso, llegó a ser quien era Esaú. Que Hashem nos ayude, que nunca caigamos en este tipo de gente. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי אחרון תורה מצוות שנאמר